Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de hacer las acostumbradas entrevistas con agentes del sector económico. En este caso, tenemos el gusto de poder compartir con un parlamentario de la Cámara Baja. Está con nosotros Sebastián García, él es diputado nacional, a quien saludamos. ¿Cómo te va, diputado? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un saludo a la audiencia. Bueno, diputado, queríamos contactar contigo en esta mañana porque se sancionó la ley de servicios de confianza, que es una ley bastante amplia, pero que se centró todo el debate, por lo menos en los últimos meses, sobre uno de los artículos que habla sobre los niveles de seguridad para las operaciones con billeteras electrónicas. Nosotros hemos escuchado las dos campanas, les hemos escuchado a los bancos, también hemos escuchado también a las telefónicas, y queríamos tener tu posición sobre eso, porque en realidad genera mucha incertidumbre, sobre todo aquellos que utilizan este servicio para realizar giros, ya sea por trabajo, para cobrar o recibir dinero, si es que efectivamente va a ocurrir así como están diciendo algunas compañías, o por lo menos directivos de algunas compañías telefónicas, de que van a haber sobrecostos importantes que van a desestimular su uso. Por eso, como estuviste trabajando en la legislación, queríamos consultarte efectivamente qué es lo que va a pasar si esta propuesta se promulga desde el Ejecutivo y entra en vigencia. Bueno, en primer lugar, y como punto de partida, es importante devolver la calma. Lastimosamente hubo un poco de cruce de información bastante confusa. Entonces es importante dejar bien en claro que es falso que se eliminan los giros, es falso que se tenga que pagar 200 a 400 mil guaraníes para hacer un giro, es falso que se tenga que vincular a una cuenta bancaria para hacer un giro. Y bueno, y es falso que se tengan determinados sobrecostos ni mayores trabas para hacer el giro. Acá lo único que se busca es siempre el foco, es pensar en el ciudadano, es pensar en la gente que está expuesta a estafas, en la gente que está expuesta a extorsiones, en la gente que está expuesta a errores, ¿verdad? Porque se dan también muchos casos en que lastimosamente por algún error de digitación, tanto involuntario como voluntario, mucha gente envía el giro, por decirte, al número equivocado y se termina yendo y perdiendo porque famoso le bloqueó del WhatsApp el que recibió y efectivizó. Y bueno, lastimosamente se dan una serie de escenarios que hoy hacen que sea imposible rastrear y saber a dónde ir, a dónde apuntar cuando ocurren estos escenarios. Pero hay que ser también claros, ¿verdad? La ley de servicio de confianza es mucho más que giros, es mucho más que giros. Y las transferencias financieras a las cuales se pide la alta seguridad es mucho más que los giros, más que bancos, más que giros, aborda todo, ¿verdad? Y ya nos hace pensar en lo que va a venir después, ¿verdad? Nos pone a mirar a futuro, porque justamente un marco de seguridad va a alentar a que vengan a participar más plataformas, más prestadoras de servicio que ofrezcan diferentes, variadas pasarelas de pago o de gestión del dinero al usuario, ¿verdad? De manera que se vuelva atractivo a que vengan PayPal, a que vengan Amazon Pay, plataformas como Mercado Pago, que desembarquen, que estén en Paraguay y que estén también a disposición del usuario. Es importante señalar que acá lo que se busca es generar un marco de seguridad, ¿verdad? Jamás se buscaría eliminar o ser un obstáculo para eso. Y ahí justamente, sí, justamente sobre eso, porque en realidad es muy sensible este tema. Por eso te quiero hacer puntualmente la pregunta, porque nosotros escuchamos a gente de compañías telefónicas muy importantes, a directores de cámaras, que nos decían, para yo poder validar que realmente soy Samuel Acosta y uso ese giro con mi número de teléfono, yo necesito ir a hacer un registro digital y la persona que me valida que realmente soy quien dice ser en ese número de teléfono, yo le tengo que pagar por ese servicio que es tercerizado y que cuesta entre 250 y 400 mil guaraníes. Te estuve leyendo en las redes sociales y me dijiste que ese mismo procedimiento se puede hacer a través de una plataforma del MITIC y que es totalmente gratuito. ¿Es así, diputado? Exacto, o sea, tiene que tener un poquito de confusión porque se mezcló el concepto de token para firma digital que cuesta hoy entre 200 y 300 mil guaraníes y una validación de la identidad de seguridad, ¿verdad? Una validación de seguridad de la identidad que se puede realizar como una capa de seguridad en la misma plataforma, ¿verdad? Hoy hay todo tipo de plataformas que ofrecen el servicio de validación de identidad virtual y no es cierto que cueste que esté en ese precio.
¿verdad? O sea, es una inversión, tal vez sea una adecuación que tenga que realizar la Telefónica en su proceso, pero gran parte del proceso ya tiene y ya está vigente. O sea, gran parte del proceso ya está en pie. Entonces, decir que hay que ir a un externo no es precisamente cierto porque eso se va a determinar en la propia reglamentación. Y obviamente la reglamentación no va a ir en contra de la realidad del mercado y en contra de la realidad del usuario. Que ser bien claro, ¿verdad? La reglamentación va a estar pensada en hacer de que esto funcione y que justamente el marco de seguridad no sea un obstáculo para acceder al servicio. Y yo como Entonces, usuario, ¿qué es lo que voy a tener que hacer entonces? O sea, supongamos que esto se promulgue hoy, ¿verdad? Y entra en vigencia dentro de 4 meses. ¿Yo qué voy a hacer si quiero seguir quiero seguir haciendo mi giro y a una persona a la que le envío también tiene que estar validada para que pueda recibir el dinero? bueno, y claro, pero justamente como usuario, lo que haces es, entras a la aplicación, si es que haces desde una aplicación, desde el smartphone, entras a la aplicación y te dice, por favor, valide su identidad. Probablemente tenga su procedimiento en el cual te pida que cargues tu cédula y en el cual te mande un PIN de confirmación por mensaje de texto a tu celular. Y ya está validada la identidad, ¿verdad? En la cual vos demostraste que vos sos quien decís que sos. Una vez que le llegue al receptor, la misma cosa. Al momento de recibir, le va a decir, favor, valide su identidad, misma cosa. Cargue la cédula, le llega un PIN de confirmación. Para los que tengan que hacerlo, dame termino nomás, con esto termino. Para los que no tengan smartphone y para los que no manejen smartphone, los giros lo hacen en forma presencial. Probablemente la validación la haga con la misma persona que te hace el giro, ¿verdad? Que te hace el giro ya sea desde un post o desde una computadora que tiene en su lugar en el lugar que hace el giro, ¿verdad? Esa va a ser en los casos de presencialidad. Y bueno, justamente al tener que irte, bueno, va a poder seguir haciendo desde tu teléfono que no es smartphone. ¿Por qué? Porque te van a llegar el mensaje, el PIN de confirmación te llega por SMS. ¿Sabes qué me hace recordar, diputado? Me hace recordar al sistema de validación que tiene Gmail. Que Gmail, por ejemplo, me dice si alguien abre una cuenta o mi usuario en una computadora que no está acostumbrado, que normalmente yo no utilizo, directamente me llega a mí un mensaje, ¿verdad? A mi celular y yo tengo que validar que realmente estoy abriendo en una computadora que normalmente no es. O sea, y todo se hace de forma digital hasta que finalmente se valida, sí, realmente Samuel es el que está abriendo su cuenta en una máquina que normalmente no utiliza, pero lo hace de forma circunstancial. No sé si va a ser exactamente igual, pero por lo menos es algo a lo que estamos acostumbrados a usar como un sistema de validación. Exactamente, esa sería una validación sustancial, ¿verdad? Esa sería una validación intermedia sustancial. A eso le falta vincular una identidad, porque hoy a Gmail, por ejemplo, o a las redes sociales no vinculamos un documento de identidad. Entonces ahí es donde entra una foto o un archivo que cargas de tu foto, de la foto de tu documento, en la cual se vincula realmente a una persona. Entonces sí, casi, ¿verdad? Ese es un paso más que eso de Gmail, pero sí el mecanismo es prácticamente el mismo, ¿verdad? El Por mismo que ejemplo, tienen pasarelas de la pago en todo el aplicación, país, en todo la el aplicación de continente. los bancos, yo recuerdo, por ejemplo, la aplicación del banco que yo utilizo, levanto la foto de mi cédula, pero después me pide que haga una selfie y al hacer la selfie el sistema de inteligencia artificial contrasta que realmente es el mismo rostro y ahí me valida. Es otro Un mecanismo, ejemplo. exactamente. Es otro mecanismo de validación. Que sí, que usando justamente una selfie tuya con un documento y bueno, combinando. Pero los mecanismos existen y son simples capas de seguridad que se aplican a la aplicación misma, ¿no? Es que uno se va a tener que ir a un tercer lugar o a un escribano digital o algo así, no sé cómo le llamaron, ¿verdad? Por eso hay que ser claro. Esas capas de validación ya existen en el mercado, ya existen para otras pasarelas, ya existen para otras plataformas. Entonces es simplemente que se fije en el reglamento, que es lo que se espera que se haga una vez que se promulgue la ley, y fijando ese reglamento se va a determinar los tiempos, la gradualidad, qué tipo de transacciones tienen que validar primero y qué tipo de transacciones tienen que validar después y en qué tiempos, ¿verdad? De manera que justamente acá lo que se busca es dar seguridad al ciudadano, dar seguridad al usuario, de manera que quede fuera del circuito el dinero de la estafa, el dinero de la extorsión, el dinero del microtráfico que se mueve por billetera. Hay que ser claro, ¿verdad? Hay que ser claro que hoy vos te puedes ir al mercado, puedes quitar 15, 20 chips sin problema con fotocopia. Peor aún, me puedo ir a quitar yo un chip con una fotocopia de tu cédula, empiezo a operar con tu cédula. El día que yo haga una macana, vos vas a estar en Inforcom o vos vas a estar
denunciado por estafa. Entonces, esa es una realidad, son cosas que ocurren. Bueno, ni hablemos de lo que pasa desde las cárceles, ¿verdad? Porque no quiero enfocarme en eso porque, bueno, la cárcel también debería tener el bloqueador de señal, que es otra discusión, pero Pero es sí, una realidad. actualmente existe, es una realidad, Es exactamente. una realidad, totalmente. Y ahí yo, mira, comparto porque en realidad todo esto de extorsión, las llamadas que te hacen y que te piden giros desde la cárcel, las llamadas de gente que se hacen pasar por agentes de los bancos y te piden el PIN y que mucha gente cayó lastimosamente, todo se hace porque no existen mecanismos que puedan combatir eso o filtros que puedan combatir eso y que permitan de que uno haga transacciones seguras. Si esta ley lo que está buscando es por lo menos contrarrestar a eso, ¿por qué hubo tanta resistencia por parte de alguno de los sectores, en este caso de las compañías telefónicas, diputado? Como te digo, lastimosamente, y no quiero hablar yo de la pelea que hubo entre dos sectores muy poderosos y dos sectores, ¿verdad?, que obviamente ganan muchísimo dinero con el manejo del dinero, que son los bancos y las telefónicas, ¿verdad? Yo quiero pensar más bien en las soluciones y pensar en que este proyecto es mucho más que giros o que transferencias de dinero. Es mucho más que eso porque incluye los demás servicios de confianza que justamente lo que hacen es digitalizar toda la interacción del ciudadano con el Estado, de manera que todo tipo de trámites se puedan hacer en forma digital, todo tipo de trámites, todo tipo de acceso a programas sociales, todo tipo de certificados de comercio electrónico, importación, exportación, todo tipo de interacción y también todo tipo de contratos, de manera que el día de mañana todas las licitaciones públicas ya no requieran presencialidad, ya no requieran llegar con un expediente gigantesco, sino que puedas hacerlo todito en forma digital subiendo a un archivo, a una plataforma o a lo que sea. Lleva al olvido el concepto de fotocopia de cédula autenticada, como lo conocemos hoy. Lleva al olvido el concepto de mesa de entrada, porque tiene el sello electrónico, que es justamente el sello electrónico de tiempo que hace que vos subas un archivo y te diga se presentó en mesa de entrada a tal hora, en tal fecha, que hoy se hace en forma manual en las instituciones públicas. Entonces, por eso, yo quiero pensar, no quiero enfocarme en el conflicto, en el dilema, en la puja entre dos sectores que se disputan mercado y quiero pensar mucho más allá en lo que significa el salto a la digitalización para el ciudadano que hoy en muchos casos incluso tiene que viajar cientos de kilómetros para venir a hacer horas de fila al momento de interactuar, de hacer un trámite con el Estado, al momento de hacer un trámite con alguna entidad pública o con algún municipio incluso de aquí a futuro. La idea es que justamente exista toda esa carpeta ciudadana a la cual todos podamos acceder sin siquiera tener en cuenta los horarios, ¿verdad? Que vos puedes hacer el trámite a cualquier hora, no solo en el horario de apertura de tal o cual institución, sin fila y sin gestor, sin pagar intermediario, directamente como ciudadano que te merece. Acá, durante todo este proceso de debate, se instaló la idea de que los bancos le querían quitar el negocio o que estaban pichados porque las telefónicas le quitaban el negocio de transferencia de dinero y se centró mucho en eso. Y una consulta que te hago, ¿por qué, y no sé cuál fue el argumento que hubo por parte del Banco Central del Paraguay, que asumió una postura que no estaba muy de acuerdo con la forma en la que finalmente salió esta ley? ¿Qué fue lo que les dijeron los del Banco Central respecto al tema de los niveles de seguridad? La verdad que ese fue un dictamen que llegó en el segundo tratamiento, llegó en el tratamiento del Senado. Nosotros previamente hicimos una exposición cuando se trató en diputados, hicimos audiencias públicas, hicimos conversatorios, enviamos para que den sus pareceres o pongan sus objeciones y no recibimos esas posturas contrarias. Sin embargo, tenemos un dictamen favorable del Ministerio de Industria y Comercio, de la Dirección de Comercio Electrónico y Firma Digital, que fue justamente la que participó activamente en la redacción, ¿verdad? Entonces, nosotros en el primer tratamiento en diputados no tuvimos esas objeciones. No, la verdad que no me queda claro por qué hubo un cambio de parecer, hubo un cambio de interpretación, sobre todo considerando bueno, que acá se habla de seguridad, ¿verdad? Se habla de beneficiar al usuario, de beneficiar al ciudadano y entender la magnitud de la identidad electrónica, entender la magnitud de una ciudadanía digitalizada, de un ciudadano con acceso a todos esos servicios, a todos esos trámites, e incluso la relación entre privados, ¿verdad? Porque se contempla, por ejemplo, el pagaré, la digitalización del pagaré, la digitalización del CDA, la digitalización de los títulos de bolsa,
la digitalización de todo tipo de documentos, del cheque digitalizado, y se suma a lo que es la factura electrónica que está en proceso de emitirse. Entonces hace que, te digo, es un salto a cambiarnos la vida, en pocas palabras, que un montón de cuestiones que hoy se hacen con papel y en forma presencial se van a poder hacer en forma digital. Entonces, por lo que me está comentando, diputado, hubo como una, a ver, no sé si desde el propio Ejecutivo, una contradicción, porque el MIC apoya y acompañó todo este proceso y sin embargo el Banco Central sale por otra vía, como que tampoco desde el propio gobierno no hubo una posición clara a favor o en contra, digamos, de este proyecto. Por eso, o sea, un poco en respuesta tal vez también a las conversaciones con los diferentes sectores, a la respuesta que tienen para uno u otro sector. No, como te digo, a mí me resultó sorpresivo en su momento, pero bueno, hoy consideramos que la discusión está en el Ejecutivo, van a discutir entre instituciones, entre ministerios, ¿verdad? Porque sí hay tal vez posturas encontradas. Tenemos el Ministerio de Justicia que espera con ansia esta ley para emitir ya nomás gran parte de los documentos, de los trámites de registro civil en forma totalmente digitalizada, ¿verdad? Eso al mismo tiempo ayuda a la transparencia, ayuda a la agilidad, ayuda a romper con eventuales cajas paralelas que recaudan a costilla de los trámites que realiza el ciudadano en efectivo, porque el efectivo pues, te hace perder la trazabilidad. Entonces, como te digo, está la Fiscalía, está el Poder Judicial que tienen pareceres favorables al proyecto. Por lo tanto, creo que la discusión ahora va al Ejecutivo y van a ver qué consideran conveniente ellos de manera a que esto sea realmente práctico para el usuario, para el ciudadano. El espíritu jamás va a ser poner una traba al acceso a un servicio, al acceso a una herramienta tan útil como son puntualmente los giros, sino muy por el contrario, la idea es abrir la cancha a que hayan más servicios, más plataformas, más posibilidades para la gente en todo sentido, ¿verdad? En materia de oportunidades. Ahí tocaste un tema que te quería hacer una consulta. Hemos estado viendo y realmente es lamentable seguir viendo imágenes en identificaciones de gente formando fila bajo el sol en este tiempo de pandemia. Incluso vimos que estaban todos aglomerados. La ley de servicio de confianza va a poder ayudar a que podamos de alguna forma completar gran parte de ese proceso y que el tema de las filas por lo menos se elimine, que podamos acceder a renovar nuestra cédula o algún tipo de documentación ya haciendo todos los procesos desde la casa o desde la oficina, diputado. Está pendiente la habilitación, digamos, lo que es la identidad electrónica, la cédula con chip, como se le llama, ¿verdad? Ya está pendiente de ser adjudicada y está la puesta en marcha, incluso existe una muestra circulando por ahí. Entonces, esa cédula con chip cambia totalmente el procedimiento o sea, cambia totalmente el concepto de cedulación como lo conocemos hoy, porque ya viene vinculado desde el nacimiento de un niño, por decirte. Viene vinculado desde el día 1, en el sentido que vos tenés tu partida de nacimiento y ya estás vinculado a un número de cédula. Entonces, ya tenés vinculado un número de cédula, el día de mañana ya vas a estar vinculado a tu historial médico, tu historial clínico, ya vas a tener un registro de estudiante y así sucesivamente. Y bueno, y esa es un poco la idea. La idea es que justamente que optimice los procesos y que optimice el servicio a la gente, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento a partir de ahora? O sea, el Ejecutivo, supongamos que lo llegue a promulgar esta ley, y a partir de ahí el proceso de implementación es inmediato, ¿o hay todavía todo un camino para ir gradualmente incorporando estos nuevos conceptos que plantea esta ley de servicio de confianza, diputado? Sí mismo, la ley entra en vigencia a los 4 meses de su promulgación y a partir de eso se genera una gradualidad según lo que se establezca en la propia reglamentación, ¿verdad? Porque obviamente hay varias partes, como te digo, la ley es bastante amplia, tiene 105 artículos y tiene diferentes áreas en las cuales va a tener una puesta en marcha, una implementación, digamos. Así que eso se definiría en la reglamentación si el Ejecutivo está dispuesto a realizarlo, o bueno, eventualmente tiene la posibilidad de realizar un veto y vuelve la discusión al Congreso según lo que resuelvan, ¿verdad? De cualquier manera, si es que esto se llega a aprobar así o a promulgar así como está, igual su implementación recién ya sería desde principios del año que viene, diputado.
la implementación. Y aparte es al principio del año que viene y gradual, ¿verdad? Con toda la gradualidad que requiere porque tiene procesos, como te digo, más allá del tema de las transferencias, de los giros, tiene muchos otros procesos complejos que involucran muchas otras instituciones del Estado. Entonces, eso se estaría definiendo en la reglamentación y ahí las posteriores implementaciones según corresponda. Te pegaron mucho en redes sociales, diputado, por este tema. O sea que te estuve mirando mucho en redes sociales y yo siempre me llama la atención. La gente, antes que preguntar, directamente acusa, ¿verdad? Entonces, parece que quizás si de repente en el debate hacemos preguntas y consultamos y descargamos también el archivo para poder leer, vamos a poder tener opiniones un poco más, digamos, más interesantes o que construyan más que solamente el hecho de armar lío y ruido en redes sociales. Claramente corrió mucha desinformación, ¿verdad? Cuando se empezó con chau giros, obviamente se desató un pánico, ¿verdad? Que hasta yo lo considero irresponsable, ¿verdad? Porque vos sabés lo que implica causar este tipo de mensajes para el manejo del dinero, ¿verdad? Obviamente habrá habido gente que desesperada se fue a retirar el dinero de su billetera pensando que se acababan de la noche a la mañana o algo así, ¿verdad? Entonces, por eso es importante devolver la calma, por eso es importante hablar con tranquilidad, explicar, intercambiar pareceres y bueno, seguir en la discusión. Acá nunca jamás el espíritu va a ser el de complicar algún trámite, el de hacerle más difícil al usuario, muy por el contrario, la idea es ampliar las opciones de servicio y sobre todo trabajar lo que es la inclusión financiera, que es una materia muy pendiente todavía en nuestro país y que es un tema bueno, que nos tiene que involucrar a todos porque es parte del acceso a oportunidades, el acceso al progreso de muchas personas. Entonces tenemos que hablar de inclusión financiera, tenemos que hablar del concepto de ahorro, tenemos que hablar del concepto del manejo del dinero y sobre todo del manejo de la formalización, ¿verdad? Que es también un tema que tiene que venir de la mano y que nos tiene que preocupar a todos porque es el acceso a un montón de oportunidades, el acceso al progreso de muchas familias paraguayas. Totalmente. Creo también, diputado, no sé si coincidirás conmigo, que no hay que subestimar al ciudadano. Yo creo que con el caso Putubón, Ñangarecó, con 3 sencillos pasos, más de 1.500.000 personas que no usaban o no tenían una billetera, aprendieron cómo usar, rápidamente se inscribieron, utilizaron el sistema, hicieron sus compras y funcionó perfectamente. Si esto es así y si este proceso de aquí a que salga la ley esté efectiva, se hace de forma sencilla, con pasos muy básicos, donde se le explique bien a la gente, no debería traer ningún problema y la gente rápidamente lo adaptaría. Claro, por eso hay que traer la calma, hay que traer un mensaje de calma, sobre todo porque la gente se va adecuando. O sea, ¿cómo vamos a decir un país donde tenemos más celulares que personas, ¿verdad? Y tenemos casi una penetración de 80% de smartphones. Y bueno, y obviamente habrá un 20% que todavía no accede a smartphone. Y bueno, generemos las herramientas alternativas para ese 20%, generemos las vías alternativas sin mayores complicaciones. Te puedo asegurar de que la gente aspira a llegar a ese smartphone porque hoy ese smartphone es acceso a educación, acceso a servicios, acceso a un montón de cosas, ¿verdad? Creo que la misma pandemia, al estar encerrado, nos enseñó la importancia de la digitalización. Y bueno, y trabajemos en la llegada de Internet a lugares donde no llega, el famoso Internet en la escuela que todavía sigue pendiente, la famosa conectividad que sigue pendiente. Y bueno, hoy el acceso a Internet es prácticamente considerado un derecho humano. Entonces, tenemos que apuntar a eso, ¿verdad? Tenemos que apuntar a que la gente pueda acceder a esa plena conectividad y entender que es el acceso a un montón de servicios. Te puedo dar la tranquilidad de que si identificamos que realmente va a haber un sobrecosto o que si identificamos que eventualmente va a representar alguna traba, vamos a ser los primeros en retroceder y en modificar lo que haya que modificar. Jamás sería el espíritu el de poner una traba o el de bloquear el acceso a algún servicio tan importante como en este caso puntual son los giros. Así que, como... Sí, te escucho. Nos preguntan, antes de cerrar, diputado, me preguntan el hecho si ese registro va a ser gratuito y si el registro lo tengo que hacer una sola vez o sea, hay que renovar cada cierto tiempo esa validación de la identidad, es la pregunta que nos hacen. Y bueno, convengamos que van a haber ya 3 opciones. El registro de la identidad electrónica que existe hoy ya es gratuita. La identidad electrónica a través de identificaciones, a través de la cédula electrónica, costaría lo que cuesta expedir una cédula, que creo que son 8.000 guaraníes. Pero como te digo, es el acceso a un montón de otros trámites. Y la tercera es a través de un privado que sería dispuesto por la propia Telefónica,
si es la propia Telefónica la que hace autocertifica. En muchos casos, muchas telefónicas ya tienen un servicio de validación de identidad. Por lo tanto, sería autocertificarse como prestador de servicio de confianza ante el Ministerio de Industria y Comercio. Y a partir de eso, ser un certificador. No veo por qué tengan que cobrar por un servicio que ya prestan, como es su propia plataforma que tiene un proceso de validación de identidad. Entonces, no tendría que haber motivos para que represente mayores costos. Sin embargo, sí sería barrera para dinero de la estafa, dinero de la extorsión, dinero del microtráfico que hoy circula por las redes de giro de dinero. Sin embargo, por lo menos le ponemos una mínima traba para que dejen de operar con chips con chips con identidad sustituida, o con chips a nombre de otras personas, o con chips con contratos fraudados y demás cuestiones. Entonces tenemos que darle seguridad al usuario, y que el usuario que vive una estafa o algo o un giro enviado por error tiene un canal de seguridad al cual reclamar hoy en día. Es común ver en las redes sociales que mucha gente te dice no devuelve el giro y reclama, escracha, le bloquea el WhatsApp que erróneamente, a personas que erróneamente recibieron un giro por un simple error de digitación. Entonces a esa gente a la que tenemos que darle un mínimo marco de protección. Una última cosa, porque yo recuerdo que la gente de las compañías telefónicas, y esto para aclararlo, en realidad no es nada en contra de ellos ni a favor de los bancos, pero decían ellos, y sería bueno aclarar, de que estas operaciones de giros van a ser similares a las operaciones bancarias, donde tiene que haber todo un proceso de control de cada una de las transacciones, con lo cual ellos van a tener que tener mayor capacidad tecnológica y también personal especializado que verifique cada operación. Eso va a ser más costoso, con lo cual las comisiones que cobran también van a ser más costosas, decían. ¿Es tan así, diputado? Creo realmente porque, bueno, no veo que haya más allá de eso. O sea, es una validación de identidad, es un vínculo de la identidad a la línea. Y bueno, a partir de eso queda el vínculo, queda la línea vinculada, ¿verdad? Después la operación sigue de forma normal como hasta ahora. La operación sigue de forma de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, si después surgen mayores inversiones en seguridad, bien venga, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar a favor de justamente de dar un marco seguro, de dar un marco de protección al usuario, al ciudadano. Perfecto. Diputado, gracias por compartir con nosotros, realmente muy interesante la posición, conocer también desde este punto de vista la gente que trabajó en la redacción de esta normativa, como para ir aclarando las dudas que surgieron respecto a este proyecto de ley. Mismo, gracias a vos, y como te decía, fue un gran trabajo del mismo Ministerio de Industria y Comercio que bueno, que nos tocó impulsar con otros colegas, así que estamos seguros que el salto a la digitalización va a ser beneficioso y un camino a muchas oportunidades para muchas personas. Excelente, gracias, diputado. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el diputado Sebastián García hablando sobre la Ley de Servicios de Confianza. Hacemos una pausa a la vuelta, seguimos con más Monitor Económico.